Vamos a dejar este caso y nos vamos al otro caso que impactó durante toda la semana, una especie de gran bonetón, desde que sale la resolución del Tribunal Constitucional la semana pasada, vinculada eventualmente a una presunta, posible excarcelación de Alberto Fujimori. Escuchamos ese mismo día a su abogado, el doctor Elio Riera, que está con nosotros esta noche aquí en Punto Final, y luego se señaló que era un juez de Ica el que tenía que resolver lo que había determinado el Tribunal Constitucional. El juez de Ica lo que dijo es que no le corresponde ordenar liberación de Fujimori porque él no había ordenado inicialmente su excarcelación. Eso es lo que sabemos hasta este momento y devolvió la resolución al Tribunal Constitucional. Doctor Riera, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, vamos a empezar por partes, porque el momento que el Tribunal Constitucional emite la resolución inicialmente, y aquí la tenemos, ¿no? Estuvimos buscando todos en qué párrafo señalaba que tenía el juez de Ica que excarcelar a Alberto Fujimori, porque al final se resuelve la improcedencia. ¿De dónde sacó usted esa determinación que provocó toda esta discusión y este debate durante toda la semana? Claro, cómo no. Dos temas importantes con respecto a este auto. En este auto, los señores magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncian con respecto a dos pedidos de las partes. Por un lado... Se llama auto de precisión, ¿no? Exacto. Entonces, con respecto a ese tema, existieron dos posiciones. Por un lado, la defensa, donde solicitamos a los señores magistrados del Tribunal Constitucional que aclaren la vigencia del mandato ordenado por la Corte Interamericana con respecto a la sentencia del año 2022 por la cual se ordenó la excarcelación del señor presidente. Por un lado. Y por otro lado, el Estado peruano, representado por su procurador, solicitó que se revierta el fallo, que se tenga en cuenta que esa sentencia del Tribunal Constitucional tenía pues defectos de forma y fondo. Entonces, los señores magistrados, ahora con nueva conformación, indicaron lo siguiente: no corresponde aclarar absolutamente nada. Efectivamente, no hay nada que aclarar. Nada que aclarar. Y en atención a ello... Y resuelve esto. Resuelve lo que usted acaba de señalar. Improcedente. Exacto. Y hace referencia en el segundo punto que corresponde remitirse los actuados al juez de ejecución de habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Y ahí me quiero detener brevemente. Al encontrarnos en un proceso de habeas corpus donde se discute básicamente el tema de la libertad, un derecho fundamental, habiendo agotado las instancias, primera instancia, segunda instancia y el Tribunal Constitucional, el trámite normal, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, es que se remita finalmente al juez de ejecución a efectos de que continúe el trámite de excarcelación. Pero el juez de ejecución inmediatamente lo que hace es enmendarle la plana y le dice: yo no tengo nada que resolver, regresa al Tribunal Constitucional. Tiene toda la razón. Yo me encontré muy consternado cuando llegué a Ica. Tuve la posibilidad de entrevistarme con el señor magistrado. Pero ese escenario no lo tenía usted en su radar. En realidad no había... Era probable, se preguntó en su momento si también podía declarar en ese sentido el juez, y lo hizo. Verdaderamente yo veía un imposible jurídico que un magistrado se oponga a un mandato del Tribunal Constitucional. En la práctica... Pero es que en el medio estaba la decisión de la Corte Interamericana. Vea usted que incluso el señor magistrado no se pronuncia con respecto a ese tema. El señor magistrado hubiera también podido haberse apartado y decir: el pronunciamiento del TC es inválido o es improcedente justamente por el mandato de la Corte. No ha dicho eso. Lo que dijo el señor magistrado es lo siguiente: yo no soy competente porque yo no resolví el habeas corpus inicial, lo devuelvo al Tribunal Constitucional para que ustedes, conforme a sus atribuciones, resuelvan, ¿no? En otras palabras, una suerte de inhibición, declaración de incompetencia, no lo quiso resolver, no consideraba dentro de ese análisis jurídico que su despacho tenía que verlo, ¿no? Entonces... Sí, y en el medio hay otra resolución del día 23 de octubre, entiendo, ¿no? Que es de la Sala Constitucional de Lima. A ver si podemos seguir a la siguiente parte, donde una de las cosas que estaban discutiendo es la sentencia que debe decidir la suerte de Alberto Fujimori. Estamos hablando de la resolución número 5, 23 de octubre, ¿no? Y confirma la sentencia dictada por la resolución con fecha 6 de septiembre del 23, que resuelve declarar improcedente la demanda de habeas corpus. Eso también se dio el 23 de octubre. Este es otro proceso de habeas corpus. Correcto. Donde estamos cuestionando en este camino justamente la competencia que tendría la Corte Interamericana con respecto a la posibilidad de limitar las acciones del Tribunal Constitucional.
si bien es una acción constitucional, es otra materia, es otra tesis jurídica distinta lógicamente a la... Pero entonces no se han agotado, digamos, todas las instancias jurídicas, porque esto ha pasado a una segunda instancia y todavía no resuelve. Es decir, el Tribunal Constitucional tendría que ser la última instancia. Con respecto al primer habeas corpus, donde se discute razones del indulto humanitario, es la última instancia. Pero aquí estamos cuestionando otra temática, la competencia de la Corte. Este es otro habeas corpus que agotó la primera instancia. Vea usted, están exponiendo justamente lo que dijo la tercera sala. Correcto. Pero en la actualidad ya está en el Tribunal Constitucional, que, probablemente vista de la causa de acuerdo a su agenda procesal, ¿no? Pero entonces, algunos señalan que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya adelantó una opinión y no podría volver a resolver respecto al caso Fujimori. No, por el contrario, es que lo primero que estamos tratando... ¿Ha adelantado opinión o no? Porque hay varios magistrados los que han votado señalando que se abría la puerta de la cárcel de Alberto Fujimori, han dicho cuáles eran sus argumentos. Lo que sucede es que jurídicamente con el auto, el primer auto que usted expuso, el auto de aclaración, jurídicamente es claro, ¿no? No hay nada que aclarar, no hay nada que pronunciarse con respecto a los pedidos ni de la defensa del doctor Helio ni al procurador del Estado. Para mí tiene que continuar la ejecución de la excarcelación, ¿no? Entonces, jurídicamente yo entendería, lógicamente la ciudadanía considera que las resoluciones judiciales tienen que ser más detalladas, es entendible, es comprensible, pero jurídicamente ya estaba definido desde el momento en que se emitió esa sentencia del Tribunal Constitucional. El problema viene aquí. El problema es que el juzgado de Ica no acató. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora? No, el problema es que en el caso de Ica tenía dos posibilidades, o sí o no, o devolver. O sí o no, o devolver. Ya. Y lo que ha hecho es, lo ha devuelto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde en este momento para lograr finalmente que se pueda dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional? Lo que corresponde es interponer un recurso de apelación por salto a efectos de... ¿Qué significa eso? Para que la gente lo entienda, porque lo he escuchado en los últimos días, porque cada momento hay una figura y generalmente la gente no entiende. Y han estado en el gran bonetón, que sí, que no, que sale o no sale, y al medio... todavía las observaciones de la Corte Interamericana se mantienen. Claro, vea usted, muy importante esa precisión. Este recurso nace desde el año 2009, en realidad con una sentencia del Tribunal Constitucional, donde justamente lo que se busca es ordenar a los jueces de primera instancia que cumplan con la ejecución del máximo intérprete de la Constitución, que es el TC. Pero en los casos que no lo quieran hacer, o que finalmente por alguna controversia no lo apliquen o no lo ejecuten, el TC o el nuevo Código Procesal Constitucional justamente dio esa posibilidad, que los justiciables nosotros presentemos ante ese juez este recurso de apelación por salto. El juez lo recibe, emite el concesorio y lo remite directamente al Tribunal Constitucional para que puedan ejecutar. Ahora, los familiares de los deudos, de los afectados, han pedido a la Corte Interamericana que también se pronuncie. Esto podría ocurrir antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie y evidentemente podría decir en un sentido el Tribunal Constitucional, pero si se ratifica lo de la Corte Interamericana no habría posibilidad de que... El tratado como tal y la obligación que existe sobre las sentencias. Entonces, esta resolución de supervisión, lógicamente, pues es emitida pues, por la Corte Interamericana, es entendible, pero no es una sentencia, ¿no? No es salvo que me saquen en el tratado, en esta parte, que esta resolución de supervisión es de obligatorio cumplimiento, que no es, porque como sí lo es una sentencia, es entendible. Por eso, la posición de los señores familiares es válida, es entendible, pero finalmente el TC, ahora que reciba el expediente, tiene que ejecutar. ¿Y qué va a hacer, según usted, el Tribunal Constitucional? Porque hasta ahora, digamos, ¿de qué manera se puede pronunciar en una circunstancia como esta que ha generado tanta controversia y debate? Claro, lo que corresponde es que el Tribunal Constitucional, una vez que reciba el expediente de Ica en atención al recurso de apelación por saldo que vamos a hacer, es que ejecute directamente su fallo. Es decir, que actúe en funciones como lo pudo haber hecho el señor magistrado de Ica, no lo hizo. Entonces, los magistrados del TC van y tienen que hacerlo evidentemente porque es su mandato y es acorde al principio de legalidad, ordenar esta ejecución directamente a la autoridad penitenciaria. Entonces, bajo esa perspectiva, entendiendo que estamos bajo el procedimiento regular, el señor expresidente debería salir en libertad ya próximamente. ¿Cuándo se debe pronunciar el Tribunal Constitucional? ¿Tienen ustedes una idea? Yo entendería, y eso es por los propios considerandos de la resolución, que incluso los magistrados que han hecho votos también tratando de abstenerse con respecto a este fallo, hacen referencia a que es una garantía constitucional de atención inmediata, tutela urgente.
lunes, martes, máximo miércoles, tutela urgente es inmediata, ¿no? Entonces apenas reciba lo que la han comunicación. dicho los que están al otro lado es decir, sale y puede volver a entrar como ocurrió la vez anterior. Yo considero que no, porque la Corte no ordena recapturas. Entonces, ya sobre este tema ya está claro, el indulto humanitario es una gracia presidencial, es autónoma, somos un país soberano, independiente, autónomo como tal, y Pero la Corte... claro, lo que dice la Corte Interamericana es absténganse de aplicar lo que se decidió en el año 2022. Eso es lo que dice la Corte. Claro, lo que sucede es que la Corte indica... Y volvería a ser la misma figura. Lo que pasa es que la Corte ya lo dijo, pero vea lo importante, el desarrollo legal que hace el Tribunal Constitucional. O sea, desarrollan jurídicamente el siguiente marco conceptual. El Estado peruano es independiente y soberano, y ante cualquier tipo de... Ya, pero está sujeto, o sea, si quieren hacerlo, pueden plantear la salida de la Corte, pero lo que no pueden hacer es estar sujeto bajo un organismo supranacional y no hacerle caso. Sentencias y el tratado, pero no esa resolución de supervisión. Eso no. Entonces, a las sentencias y el tratado sí, pero esa resolución evidentemente no. Entonces, en esa disyuntiva, el TC ya ha sido claro, tiene que aplicarse la norma más favorable al beneficiario, en este caso por dignidad humana, y al entender que es una cosa juzgada, el mandato del TC, pues ordenar la inmediata excarcelación del señor expresidente. ¿No le están dando falsas expectativas al expresidente Fujimori? No, de ninguna manera, porque este indulto humanitario ha sido, primero que todo, realizado por una gracia presidencial en atención a las prerrogativas constitucionales. Pero todos sabemos lo que ha pasado en el interín, pues sigue preso. Pero lo más importante es lo siguiente, ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en el año 2022, y ahora también por la nueva conformación de magistrados. Entonces ya no hay más que discutir. O sea, es cosa usted juzgada. deposita, digamos, su confianza no en el tema jurídico, sino en la nueva conformación de magistrados. No, en el tema jurídico, porque es el máximo intérprete de la Constitución. Ya es cosa juzgada, ya es cosa... más no se puede hacer con respecto a ese tema. Más aún porque los propios magistrados del TC han hecho referencia, y es importante tomar en cuenta. El mensaje es el siguiente: la obligación propiamente es con las sentencias y el tratado, no una resolución de supervisión, ¿no? Muy bien, doctor Riera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ahora nos vamos precisamente